hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de una integración total, ¿no? ¿Dónde quedan estas poblaciones indígenas? ¿Será que van a ser olvidadas como fueron olvidadas en 1821 y los años que le siguieron? Entonces, yo sí considero de que el parto en 1821 no fue buen parto y que hay una deuda pendiente en esta parte del mundo. Además, no hay que olvidarse que desde que comenzó o terminó la federación en 1838, nos fuimos caracterizando más por tener sociedades clasistas, que era remanente de la colonia. Y el día de hoy tenemos una sociedad de clases a lo largo y ancho de Centroamérica. Es más, tenemos una sociedad racista. Entonces, yo creo de que hay mucha tela que cortar. Yo creo que hay que hacer muchos estudios a profundidad para ver en qué forma podemos nosotros llegar a concretizar una libre y sana convivencia. ¿Y la meta pueblos, es una ¿no? especie, digamos, de Unión Europea? ¿No va más allá? Sí. Yo lo veo diferente. Yo sí creo que en Europa hay nacionalidades, etnias absolutamente diferentes. Sí, pero yo todos en Centroamérica, en Europa, a excepción de los panameños, digamos, ¿cierto? Y un poco Belice, el resto es... Pero en Europa, todos los países que conforman la Unión Europea comparten políticas, comparten Pero es economía, una unión política, pero de interés. Es una unión estratégica, ¿no? Pero vos vas a hablar con un holandés, vas a hablar con un alemán, vas a hablar con un belga y con un español, con un griego, con un italiano, te hablan como personas pertenecientes a una determinada nacionalidad, ¿no? Entonces, no es tarde, considero, pero nosotros todavía debemos comenzar a construir nación, porque una nación no ha existido en esta parte del mundo. Y yo creo que sí pudiera haber una nación centroamericana. Desde luego, hay que pero estudiarlo. el concepto de nación es incluyente en su totalidad, o sea, no deja por fuera a nadie, no por ser mujer, no por una opción sexual, no por ninguna razón. Claro. La nación incorpora a todos los ciudadanos y ciudadanas a ese proyecto político. Y en ese sentido yo creo que eso es lo que nos hace falta. Entonces, cuando yo mencionaba, y lo he dicho en varias oportunidades, el tema del Bicentenario, es que es el escenario perfecto para discutir si realmente lo que tenemos en la región centroamericana es lo que se hubiera pensado hace 200 años atrás, o es necesario reenrutar todo esto y darle otro sentido, otro cariz, otra cara a esta situación. Centroamérica, pues en ese sentido tiene que tomar una decisión estratégica, por competitividad y por sobrevivencia. O sea, o queremos seguir como estamos, ¿verdad?, en las desigualdades que planteaba Ramón, o empezar poco a poco a tomar decisiones cruciales. Ya hay varios trazos. El caso de El Salvador, por ejemplo, el Plan Nacional 2021, el Plan Nacional de Educación, plantea diversas cosas, diversos retos. Los objetivos de desarrollo del milenio que ha planteado PNUD también son otro objetivo, ¿verdad?, válido para la superación de la pobreza, para la superación de la pobreza urbana, para la eliminación de los reductos urbanos precarios donde vive tanta cantidad de gente, para unificar, por ejemplo, la visión educativa que tenemos en la región centroamericana. O sea, aquí hay pueblos que reciben una educación mucho mejor que otros dentro de los sistemas públicos. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente en Centroamérica para que las desigualdades sean tan grandes? Y eso no solamente tiene que ver con el desarrollo propio de cada uno de los estados, también tiene que ver el hecho de que nos hemos olvidado por completo de que a la par de nuestros países hay otros países. Ahora, por ejemplo, antes había una visión más centroamericanista. Te enseñaban los ríos, te enseñaban los volcanes, te enseñaban los himnos, te enseñaban parte de la historia de esos países. ¿Por qué se ha ido perdiendo eso? Porque hemos vuelto a tener una visión nacionalista de todas estas cosas. Ahora, por ejemplo, ya consideramos en algunos sectores de la educación que enseñar geografía no es necesario para las personas. Y lo incorporamos entonces dentro de estudios sociales, ¿verdad? Ya no enseñamos geografía, no enseñamos historia centroamericana. Entonces caemos fácilmente en los mitos y las leyendas, ¿verdad? Los guatemaltecos son así. ¿Por qué son así? Porque así me lo han dicho mis papás, así me lo han dicho en la escuela, pero no tenemos contacto directo. Nacho, un elemento fundamental, y tú mencionabas en el caso de la Unión Europea,
Los jóvenes europeos a los 16, 17, 18 años ya conocen por lo menos 1, 2, 3 países de la Unión Europea. Pregúntale tú a un joven salvadoreño cuántos países conoce a los 18 años de edad y salvo que sean personas de la escuela americana o del liceo francés, el resto de las personas no viaja por Centroamérica. O sea, no nos tomamos la tarea de fomentar una Centroamérica joven. Eso nos hace falta enormemente. Entonces, ¿cómo esperamos? A pesar que hoy día tenemos mejores caminos, mejores caminos, tenemos mejores formas, mejores transportes, no viajamos por Centroamérica, porque solemos ser como demasiado protectores de la juventud. No viajen, no hagan, fácilmente se puede. No ampliamos el horizonte. Pensamos siempre solo en pequeño y no estamos viendo a la Centroamérica del futuro. Yo en esa Centroamérica es en la que creo. A lo mejor, insisto, no la voy a alcanzar a ver en este caso, pues, pero yo sí quisiera creer en un proyecto de esa naturaleza. Yo sí quisiera creer, y a lo mejor varios amigos se han reído, Nacho, cuando les digo lo maravilloso que sería, por ejemplo, poder vivir en San José y poder trabajar en Guatemala y viajar a la casa el mismo día en un tren de alta velocidad. ¿Por qué no podemos soñar en algo como eso? Correcto. ¿Por qué no pensar en una Centroamérica que pueda tener esas facilidades y esas viabilidades? Si somos capaces de construir un puerto como el puerto de la Unión Centroamericana en Cutuco, podemos construir un tren de alta velocidad, podemos construir mejores carreteras todavía, podemos hacer que la gente realmente viva Centroamérica, pero que la viven en su esencia, en su realidad. Yo creo que tenés razón, Carlos, pero para vivir eso tenemos que estudiar nuestro pasado. Yo creo de que los problemas vienen cuando precisamente nosotros hacemos determinados proyectos de cualquier índole, económico, político y hasta cierto punto también cultural, pero los hacemos esos proyectos en un determinado escritorio, sin previos estudios. Yo creo... No es una está bien, yo te entiendo lo del pasado, pero no es una cuestión también de intereses políticos. Naturalmente. Porque obviamente al dueño del partidito chiquito de El Salvador o del partidito, digo chiquito, puede ser grande, de Guatemala y el de Honduras, quiere cada uno su parcela, ¿no? Sí. No sé qué pasa ese señor, digamos, líder importante de un partido de Nicaragua, no quiere que se diluya su poder en una Centroamérica, y por eso, Nacho, quiere mantener sus propios territorios. Y por eso, Nacho, yo recomiendo leer, hay un libro muy interesante, el de Samuel Stone, La dinastía de los conquistadores, precisamente eso que estás diciendo. Todavía desde la conquista y colonia perduran de determinados linajes, determinados personajes, que son los que deciden el hacer y deshacer de esta parte del mundo, ¿no? Entonces, precisamente, yo recalco, debemos estudiar nuestro pasado, y solo estudiando nuestro pasado vamos a tener elementos de juicio para planificar el presente. ¿Y tú crees que la currícula en ese aspecto ha mejorado o está peor? No. ¿Está peor? ¿Está peor? No ha mejorado. No sé si está peor, creo que hay que mejorarla. Hay que mejorarla. Sé si está peor, no me atrevería a hacer una afirmación. ¿Hay un reto hoy día, especialmente con este cambio de gobierno y de partido político en el gobierno? Yo creo que todo cambio de gobierno debiera de implicar una revisión de lo que se ha hecho en el pasado. Ahora, es cuestión de ver hacia el futuro. En ese sentido, yo creo que hay que darle más importancia a una visión centroamericana y al estudio de la historia. La historia no simplemente es memorizar fechas o datos sobre personajes, es también poner esos datos y esos personajes en función del presente y en función del futuro. De lo contrario, Nacho, vamos a seguir haciendo lo que todo el tiempo hacemos, ¿verdad? Esa historia de cromo escolar y un saludo a la bandera y poniendo la banderita cada vez que va a jugar la selección nacional. Y hablar de este tema los 15 de septiembre. Exactamente. Vamos a tratar de hacerlo con mayor frecuencia. Bueno, le agradezco muchísimo, Carlos, que haya estado esta noche. Encantado, Nacho, muchísimas gracias. Siempre es muy interesante escucharlo también, Ramón. Para mí muy interesante resulta escucharlo en esta fecha, pero creo que debemos empezar a hablar un poco más de esto, sobre todo lo que puede ser esta pacha grande, ¿no? Y en otros días que no sea el 15 de septiembre. Exactamente, nos acostumbramos. Bueno, gracias, amigo televidente, por la sintonía de esta noche. Mañana vamos a estar en vivo con Carlos Cáceres, ministro de Hacienda. Hay muchos temas que hablar en relación a la hacienda pública. Nos vemos mañana a las 8 en punto. Que pasen muy buenas noches.